La placa base es uno de los componentes del PC más importantes. Podría deciros que incluso más importante que la CPU o la GPU. Para mí es la pieza angular de tu ordenador. Pero Miguel, ¿eso por qué? Pues mira, te explico. Porque es la base donde instalamos todos los componentes. Poco sirve tener un procesador y una tarjeta gráfica de gama alta si tu placa base es de gama baja. Siempre tenemos que montar componentes equilibrados a la hora de ensamblar un ordenador. Veamos primero uno de los puntos claves de una placa base, el factor de forma. Este es súper importante porque nos indica cuál es el tamaño de tu próxima placa base. Y estos son los tres más usados. El más habitual es el formato ATX, que presenta unas dimensiones de 30,5 por 24,4 centímetros. Y es compatible con casi el 100% de los chasis del mercado, por no decir el 100%. Es uno de los formatos que más nos gusta y suelen tener muy buen precio. Si quieres algo más pequeño, tienes el formato micro ATX. Este cuenta con unas dimensiones de 24,3 por 24,3 centímetros. Hace unos años era bastante popular en la comunidad gaming, pero poco a poco lo ha ido destronando el formato ITX. Se ha quedado más para placas base de gama media o gama baja. Suelen venir con las mismas características que las placas ATX. Por ejemplo, hay una reducción de PCI Express del slot. Los disipadores, en este caso, pues son inexistentes, pero sí suelen ser peores disipadores los que montan, y toda su distribución pues más compacta. El tercero más popular es el formato ITX. Sus dimensiones son de 17 x 17 y suelen montarse en equipos de formato reducido o SFF Super Premium. Tienen un único slot PCI Express, dos slots de memoria RAM y normalmente cuentan con dos o más ranuras para almacenamiento, tanto en la parte delantera como la trasera. Con el avance de las tecnologías y la calidad de los componentes de las placas base, rinde prácticamente igual que una placa base ATX e incluso te permite hacer overclocking. Eso sí, si crees que por ser más pequeña te va a costar menos, error, son más caras. Estas placas base se han convertido en una de las más cotizadas del mercado. A mí me encantan porque tienes un PC de gama alta ocupando una cuarta parte de una torre ATX, pero esto se paga y caro. También tenemos otros formatos como son los XL ATX o los EATX, que tienen la capacidad de 10 slots de expansión, que están destinados a chasis de gran tamaño. También encontramos estándar para equipos de servidores o equipos de tamaño reducido tipo NUC, o sea que hay una gran variedad de formatos y estándar de placas base. También vamos a conocer qué es el socket. Lo podemos definir como la matriz donde conectamos el procesador a la placa base. Lo vas a identificar porque tiene muchos pines que harán contacto con la base de tu procesador. Te cuento esto porque el socket de AMD e Intel no son compatibles entre ellos. Aunque ahora se parezcan mucho, tampoco lo es entre sockets del mismo fabricante. Es decir, si tienes un procesador AMD Ryzen del socket AM4, pues no es compatible con procesadores del socket AM5. Con Intel pues pasa exactamente igual. Por ejemplo, las actuales placas base para procesadores Intel Raptor Lake no van a ser compatibles con procesadores Intel Arrow Lake del socket LGA 1851 que teóricamente salen este año. Personalmente me gusta mucho la filosofía de AMD de estos últimos años, que comprando una placa base para su arquitectura actual te va a servir para las próximas 2 o 3 generaciones de procesadores. Un ejemplo de ello es la actual plataforma del socket AM5. Este será compatible con los próximos AMD Ryzen 9000 y sí, van a salir placas bases nuevas, pero las actuales te van a servir perfectamente. Y ojo, cuidado con estos pines, ni lo toques con el destornillador, ni con tu mano, ni viertas pasta térmica en ellos. Doblar un pin puede provocar una avería en tu placa base, además que no te lo va a cubrir la garantía y tendrás que enderezarlo tú mismo o un servicio técnico. Si por ejemplo se rompe un pin, pues seguramente no lo vas a poder reparar tú mismo. Aunque he visto por la red que hay usuarios que incluso han podido soldar un pin roto con uno nuevo y salvar la placa base, pero esto no suele ser lo habitual. ¿Y cómo sé que mi placa base es compatible con el procesador que quiero montarle? Pues mira, es muy sencillo. Busca el modelo de tu placa base en la web oficial. A continuación, sitúate en la pestaña de procesadores compatibles o soportados y te saldrá el listado de cuáles puedes instalar. Un dato que debes tener en cuenta es que quizás debas actualizar la BIOS de tu placa base. Esto es habitual cuando sale una generación nueva de procesadores y para que puedas instalarlo
y qué funciones debe hacer este proceso. Las placas base de gama alta te permite actualizar la BIOS sin CPU ni memoria RAM conectada, mientras que en las más básicas deberás instalarle una CPU compatible y hacer la actualización. Como he dicho antes, elegir una buena placa base es muy importante. Normalmente vamos a identificar qué clase de placa base es por el tipo de chipset que lleva tu procesador. El chipset permite a la placa base tener más o menos características. Un claro ejemplo es las gamas que existen de cada fabricante. AMD tiene placas bases más básicas, que son las A620. Continuamos con la gama media, que son los B650 y B650E, y la gama alta, que serían los chipsets X670 y X670E. Con Intel tenemos chipsets más básicos, que son el H610, que es el más barato de todos. Continuamos con los de la gama media, que serían los B660 y H670, que no permite overclocking, y la gama alta con el Z790. Ambos fabricantes llevan años usando esta estructura y no creo que vayan a cambiar los próximos años, así que te sirve de referencia. Así que podemos decir que tener mejor chipset te va a asegurar tener mayor conectividad, tener soporte a las tecnologías actuales y, por supuesto, tener los mejores componentes, como pueden ser la fase de alimentación, los disipadores de gran tamaño, número de conexiones traseras, posibilidades de almacenamiento o unas BIOS que son más avanzadas y más detalladas a la hora de realizar, por ejemplo, overclocking, undervolting, actualizar la BIOS vía internet, etc. Los fabricantes poco a poco nos han ido segmentando las placas base para su uso. Por ejemplo, un uso normal, o un uso de gaming, un uso de diseñadores, o incluso tenemos placas base destinadas exclusivamente hacia overclockers. Entonces, ¿qué componentes son los más importantes a la hora de comprar una placa base? Hay muchos y todos son súper importantes, pero para mí estos dos son los que marcan la diferencia. Como te he comentado hace un ratín, elegir un chipset te va a proporcionar más o menos características. En Intel es mucho más importante porque la serie Z790 tiene todas las funciones que permite la plataforma. Por ejemplo, te permite hacer overclocking que la B660 y anteriores no te permite, y así nos va a permitir ajustar el máximo a la CPU. También tenemos mayores conectividad, posiblemente Thunderbolt 4, también tenemos capacidad con Wi-Fi 7 y un montón de opciones más. Y un claro ejemplo he logrado que le monté al youtuber Revenant. En el primer montaje se le asignó una placa base B760. Evidentemente el equipo es muy bueno porque esa placa pues, era bastante buena. Semanas después le monté una Z790 Hero. Evidentemente el rendimiento cambió a mucho mejor. Era más estable y la CPU no se calentaba tanto, por lo menos en la zona de la fase de alimentación, lo que nos permitió tener un voltaje más bajito y las temperaturas de la CPU con el ajuste del consumo nos rebajó a más de 20 grados. Aquí vemos la importancia de elegir una buena placa base. Con AMD la cosa cambia un poco. Una placa base B650 te sirve prácticamente igual que una X670. Aquí toca estudiar si esa placa base más barata te puede compensar y mejorar la tarjeta gráfica o desbloquear capacidades de almacenamiento y ancho de banda en las conexiones PCI. El segundo componente imprescindible son las fases de alimentación. Esta se encarga de suministrar al procesador toda la energía que necesita. Actualmente fabricantes como ASUS, MSI y Gigabyte montan unas placas base excelentes y existe mucha competencia entre ellas. Y no debes preocuparte qué fabricante elegir. Con estos tres va a ir a tiro fijo por una buena placa base. Eso sí, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro análisis donde aparece cuánto se calienta cada placa base, por lo menos las zonas de la VRM, qué overclocking te va a permitir y si realmente suministra un buen voltaje. También tenemos una guía de mejores placas bases que las vamos actualizando durante el año varias veces y es súper importante porque nosotros probamos prácticamente casi todas las placas bases del mercado. Otra cosa es que entre fabricantes vayan mejor o peor la sincronización de RGB con el resto de componentes o que te gusten más o menos sus BIOS. Pero por mi experiencia te puedo decir que las BIOS de ASUS, por ejemplo, son para usuarios más experimentados, al permitirte modificar más parámetros que el resto. También te digo que hay muchas guías de placas bases ASUS. Mientras que MSI y Gigabyte son más simples y a un usuario normal le puede simplificar la vida muchísimo. Para mí, y os repito otra vez, estas tres opciones son excelentes. Seguimos con más consejos. Aunque todas las nuevas generaciones actuales son compatibles con memoria DDR5, hay algunas excepciones que también lo son con DDR4. Esto es importante de revisar, ya que no sería la primera vez que alguien compra memoria RAM que no es compatible con su placa base. Podéis identificarla en la tabla de características
Hoy en día os recomiendo que compréis la mayor velocidad en DDR5. Al menos está memorias de 6000, 6600 MHz de base y de fabricantes como Corsair, Keystone o G-Skill, que estas son apuestas seguras. Otro punto clave son las mejoras de los conectores PCI Express. En placas base de gama media y alta ya incluyen un refuerzo. Normalmente mejora la conectividad y soporta un mayor peso. Esto es debido a que las GPU actuales son gigantescas y pesan un montón, al contar con disipadores de triple slot, disipadores con 3 ventiladores y un peso que puede alcanzar hasta los 2,5 kilos. Mi recomendación es que siempre conectéis las tarjetas gráficas en el primer slot. Hay algunos montajes que veo por internet que conectan en el siguiente slot PCI Express de 16X. Y fíjate que esto es un error porque mermará el rendimiento de tu gráfica, porque no suelen funcionar a 16, sino a 8. Y es cierto que merma, pero muy poquito. También existen slots de por 1, por 4 y por 8. Estos te recomiendo instalar, por ejemplo, capturadoras de vídeo, tarjetas de sonido, aunque esto ya no es muy habitual, o por ejemplo controladoras USB. Siempre con la premisa de dejar el primer slot para la tarjeta gráfica. Se me olvidaba, las memorias RAM también pueden venir reforzadas, pero no van a ser por el peso, sino para mejorar el contacto y la transferencia de la misma. Otra característica importante es el almacenamiento que va a montar a tu ordenador y qué formato va a usar. Por norma general se está usando almacenamiento M2 NVMe. Son pastillas que funcionan a una velocidad súper rápida y tienen un precio euro-rendimiento muy bueno. Un disco duro tradicional o un SSD de 2,5 pulgadas con conectividad SATA 3 funcionan a una velocidad máxima de 600 megas por segundo en el caso del SSD, pero estos ya no se están usando tanto en un PC tradicional y se monta un NAS para almacenar ahí todos los datos. A título personal te aconsejo que te montes un M2, NVMe, PCI Express 4.0 o los nuevos 5.0 que funcionan desde los 6000 a los 10.000 megas por segundo. Cuanto más rápido son sus precios, pues son más caros. Seguramente cuando salgan el siguiente estándar se podrá justificar más la compra de los NVMe PCI Express 5.0. A día de hoy, como te digo, los PCI Express 4.0 van más que sobrados. Para alimentar la placa base tenemos dos conexiones, el clásico de 24 pines que se encargará de suministrar la energía principal a la placa base y que ofrece 144 vatios para ella, y luego tenemos los dos auxiliares EPS de 8 pines y 4 pines que ofrecen hasta 288 watts. A veces conectando un solo EPS de 8 pines es suficiente para tu procesador, pero si tu fuente de alimentación lo permite deberías de conectarlo. Así te vas a tener una mejor gestión de energía de tu placa base, sobre todo si montas procesadores de gama alta o aplica overclocking a tu CPU. Y sí, tu placa base tiene una pila. Esta se encuentra dentro desde hace muchos años en tu ordenador. La pila de la placa base se usa para las funciones del sistema de bajo nivel, como puede ser alimentar el reloj en tiempo real y almacenar la configuración de tu BIOS. Normalmente la encontramos en un formato CR2032. La podrás encontrar en cualquier tienda cerca de tu casa. Siempre hay que tener en cuenta el número de conexiones traseras que tiene nuestra nueva placa base. Normalmente cuanto más conexiones trae, pues más vale. Pero no es una regla que siempre se cumpla. Para esos usuarios que se dedican al streaming o sean creadores de contenido, el número de USB y sus tipos son especialmente importantes para ellos. Incluir USB 3.2 de segunda generación nos permite tener velocidades muy rápidas. Otras características que no se tienen en cuenta son los USB que son compatibles con Power Delivery. Estos nos permiten cargar dispositivos a una velocidad de hasta 60 vatios. También hay USB tipo C compatibles con la tecnología Thunderbolt 4 y su gran ancho de banda. La conexión de red es súper importante. En estas nuevas generaciones de placas base, la mayoría trae de partida una LAN 2.5 gigabits y se puede ver placas base con tarjetas integradas de 10 gigabits. Esto solo en las gamas más altas. Poco a poco se van a convertir en un imprescindible porque ya hay router y switch a muy buen precio con bocas de 2,5 y 10 gigabits. Siguiendo con la conectividad, la gran mayoría de placas base media, premium y alta llevan conectividad Wi-Fi. Todas parten con Wi-Fi 6E que cumple para el 99, pero como a 99% de los usuarios, aunque las nuevas generaciones van a venir con Wi-Fi 7. No nos podemos olvidar de las conexiones de vídeo, como son HDMI o DisplayPort, aunque no la tengamos muy en cuenta. El tener esta salida de vídeo extra nos puede ayudar a usar la tarjeta gráfica integrada de nuestra CPU ante una avería, por ejemplo, de una tarjeta gráfica, o no tenemos presupuesto y vamos a montarnos una APU
de AMD para ir tirando mientras tanto. Todas las placas base llevan ya tarjetas de sonido integradas. No tienen nada que ver con las placas base de hace 15 o 20 años. Estas tarjetas de sonido ya vienen con un DAC integrado, con capacidad de reproducir a 32 bits y nos permite usar micrófonos de gran impedancia. O sea, cumplen de sobra para casi cualquier público. Llega el momento de hablaros de las conexiones internas, que son una de las grandes olvidadas. Los cabezales de los ventiladores pueden ser de 3 o 4 pines. Cada uno de ellos tiene una serigrafía que indica su uso. Normalmente se usa fan 1, fan 2, auxiliar 1, etc. Aunque lo más importante a la hora de instalar los ventiladores son los CPU fan, que sirve para conectar los ventiladores de tu disipador ORL. Después tenemos otros cabezales, por ejemplo en ASUS, que lo llaman Pan All-in-One, que están destinados a la bomba de la refrigeración líquida. Todos estos cabezales podemos regular su curva desde la propia vía. También tenemos los conectores RGB, que nos permite conectar todos los dispositivos compatibles con RGB o RGB. Estos se identifican porque tienen 4 pines. Otra de las conexiones importantes es el panel de control, un clásico que nos va acompañando desde los años 80. En este panel nos permite conectar los cables para el botón de inicio, de reinicio, los LED de estado o el altavoz. También son importantes entre las conexiones internas los cabezales USB, y aquí tenemos los clásicos USB 2.0 que se suelen usar para los USB delanteros de nuestros chasis, o al menos los que son un poquito más antiguos o modelos más baratos, o para dar alimentación a las refrigeraciones líquidas All-in-One. El USB 3.0 que se usa para las conexiones delanteras, y tenemos también el USB 3.2. Este último, el que mayor velocidad tiene, suele estar destinado al USB tipo C del panel frontal. En la esquina inferior izquierda solemos encontrarnos con el conector de la tarjeta de sonido. Esto nos permite conectar las salidas y entradas de audio del frontal del chasis también. Si miramos con más detenimiento la placa base, tenemos un pequeño switch que nos ayuda a borrar la BIOS de la placa base, y así evitamos usar el truco de retirar la pila para borrar la BIOS. Las placas base de gama alta tienen un botón de encendido y de reset. Esto nos viene muy bien pues, a las personas que nos dedicamos a hacer review, que es tocar y encenderse, o a esas personas que hacen overclocking extremo. Desde el año pasado está existiendo una pequeña tendencia a placas base con los conectores internos en su parte trasera. Por ejemplo, estas las vamos a poder identificar, por ejemplo en ASUS, como los modelos BTF, y en MSI la llaman Project Zero. Este nuevo diseño poco a poco va a ir tomando tendencias dentro del mercado, y estoy seguro que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque básicamente nos permite un montaje limpio y evitando así ver todos esos cables a primera vista. Eso sí, tu chasis debe ser compatible, todo hay que decirlo. Las principales compañías de chasis ya están lanzando los chasis preparados para este tipo de placas base. Después de ver toda la teoría, se ha llegado aquí, felicidades. Y os va a surgir la duda, ¿qué placa base elijo? ¿Qué fabricante es mejor? Pues mira, no tengo predilección por ningún fabricante, pero sí me gusta de cada fabricante varios modelos concretos. De ASUS, pues me gusta mucho la serie TAF para la gama media, o la Hero Fórmula para la gama alta. La MSI Tomahawk tiene un excelente ratio calidad-precio, y su gama Carbon es de mis favoritas también. Con Gigabyte la serie Elite es otra de calidad-precio, y la Master, pues mira, pues de los mejorcitos que tiene el fabricante. Lo que sí te recomiendo, y te lo he dicho antes, que si optas por Arrow, apuesta por AMD. En placas base Intel pues no están dando muy buen resultado, al menos en estas últimas generaciones. No sé si ahora las que vienen nuevas van a cambiar. Mi consejo es que busque análisis de cada modelo. En nuestra web solemos probarlas, las más importantes de cada fabricante. Apuntarte todos sus pros y sus contras, y así decide entre 2 o 3 modelos. Otra opción es preguntarme en la cajita de los comentarios de abajo y te iré respondiendo poco a poco. Pero ten en cuenta que va a depender mucho de la CPU que quieras montarle. Con esto os quiero decir que no vayan a montar un Intel Pentium o un procesador no-K a una placa base Z790. Opta por una placa B660. También tenéis en mi web una guía de las mejores placas base. Pues una super guía que debe echarle una lectura obligatoria, además de recomendarte los mejores modelos. Con esto acabo mi vídeo de cómo elegir una placa base para tu PC. Déjame un pedazo de like, comparte el vídeo con tus colegas, suscríbete al canal, hombre, que es gratis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.